El arte cubano de los años 80 y 90 jugó un papel crucial en la formación de la sociedad civil opositora. En una época marcada por la represión política y la censura, los artistas convirtieron sus obras en un medio para expresar críticas y cuestionamientos al régimen. Movimientos como Volumen 1 o la denominada generación de los 90 utilizaron la pintura, la escultura, el performance y otras formas artísticas para desafiar el status quo, abordar temas tabú y reflejar las realidades sociales del país. Estas manifestaciones artísticas no solo proporcionaron una plataforma para el disenso, sino que también fomentaron un sentido de identidad y resistencia entre la población, contribuyendo a la emergencia de una sociedad civil más consciente y activa en su oposición al gobierno. En este panorama destaca la obra de Sandra Ramos, una prominente artista plástica cubana nacida en 1969 en La Habana. Es ampliamente reconocida por su obra que explora temas de migración, exilio e identidad, utilizando una mezcla de técnicas que incluyen grabado, cerámica, collage, videoinstalaciones y pintura. Ramos se ha destacado por su capacidad de fusionar lo personal con lo político, utilizando a menudo su propia imagen en escenarios que critican las realidades sociales y políticas de Cuba. Hoy, en Solución Democracia, conversamos con Sandra Ramos. Desde el principio, en los años 90, en el 91, 92, cuando yo empecé a trabajar trabajar más profesionalmente, partió de una experiencia personal, que fue una experiencia de migración, el que era en ese momento mi pareja se fue de Cuba, y entonces yo pienso que a partir de ahí, para mí, esa preocupación por el que se queda y el que se va y la relación entre estas dos partes y lo que eso ha significado para la familia cubana y para la sociedad cubana es una parte vital en mi trabajo. También pienso que tiene que ver con la idea del aislamiento, ¿no? La idea de sentirse separado del resto del mundo. Pero siempre en esa separación ahí está el sujeto y está el exterior, ¿no? Entonces es una relación vital entre las dos cosas, no existe uno sin el otro. Para que exista el aislamiento tiene que haber algo exterior, tiene que haber otro mundo afuera. Para un artista como Sandra Ramos, la idea de los dos lados, de las dos orillas, es fundamental en su obra. Acabamos de escuchar de dónde viene esa obsesión, esa línea que recorre toda su obra. Sobre esto quisimos ahondar. Si uno de esos lados es Cuba, ¿cuál sería el otro? Todo lo que no es Cuba. Y fundamentalmente yo pienso que el otro lado en mi obra se relaciona mucho con Estados Unidos. Aunque se relaciona también con el mundo en general, ¿no? Y no solamente con el mundo en general desde el punto de vista geográfico, sino con el mundo en general desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la historia, el pensamiento, cómo ha sido la relación entre ese otro mundo exterior y el mundo que nosotros nos imaginamos o que nos enseñaron a imaginarnos. Es que mi proceso de trabajo en mi obra ha sido muy, muy largo, ¿no? Y entonces, cuando vivía en Cuba estaba más centrado en imaginarme la migración desde el punto de vista del que se queda, que yo también lo considero un emigrante. Yo no considero emigrante solamente a la persona que se va del país. Yo considero el que se queda y está desarraigado, o el que se queda y se le fue una parte, o el que se queda y tiene ese deseo de irse en algún momento o porque no encuentra un camino, eso también es un tipo de migración. Y eso es una cosa que yo trabajé mucho en mis maletas, sobre todo, ¿no? En la gente que no veía la posibilidad de irse, o la gente para la cual su propia historia personal era tan pesada que los arraigaba a algo de lo cual ellos querían escapar. Pero, y en por supuesto, eso es algo que yo hice cuando yo vivía en Cuba. Una vez que yo decido ya finalmente emigrar y irme de Cuba, empiezo a ver más el punto de vista del que no está en el país, del que se tiene que integrar, del que tiene que aprender un mundo completamente diferente, porque nosotros en ese proceso de aislamiento que vivimos y en ese tipo de educación en la cual hemos vivido tantos años,
no tiene nada que ver con la realidad del mundo fuera de Cuba. Por lo general es bastante diferente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las cosas que son importantes o no para uno como individuo, de la familia, bueno, por supuesto de la ideología, de todo, ¿no? Es evidente que para Sandra es muy importante lo que se transmite a través de la obra, dotándola de un carácter eminentemente pedagógico. Nos habló de un concepto maravilloso que es ese emigrado que no se pudo ir, y me interesó mucho insistir en la idea del conocimiento a través del arte, de esos proyectos pedagógicos que emanan de la propia obra. Es la forma en la cual yo veo el mundo y aparte a la edad que yo, también eso tiene mucho que ver, a qué edad uno emigra. No es lo mismo cuando mi hija que vino con 10 años o 12 años que yo que vine con 40 y pico. Ya mi forma de pensamiento está hecha de una manera, por mucho que yo he tratado de liberar mi pensamiento y hacerlo globalizado y ser un artista del mundo, al final tengo una gran parte de mi educación y de la forma en que yo veo el mundo, decodifico el mundo, tiene que ver con Cuba. Y esta cosa que tú dices pedagógica, yo pienso que mi generación de alguna forma creyó y aún creemos en que el arte puede de alguna forma influir y cambiar el mundo. Y por mucho que la realidad nos demuestra muchas veces que no es así para nada, es algo que uno tiene dentro porque pertenece a ese tipo de generación, porque creímos en eso, porque también pienso que es una cosa que pasó mucho, no solamente en Cuba, en muchos países socialistas, durante la perestroika. Nosotros vivimos en los 90 ese periodo en Cuba también, en que pensamos que desde el arte se podía transformar la realidad. Hoy en día todavía en Cuba yo pienso que hay mucha gente que piensa que desde el arte puede transformar la realidad y se ve en todo lo que ha pasado con el 11 de julio y todos los artistas, la actitud que han tenido muchos artistas frente siempre a la sociedad cubana desde el punto de vista de crítico, pero también desde el punto de vista de transformar y de dejar una huella. Y para mí, por ejemplo, eso sí ha sido una cosa que yo me planteé desde que era estudiante de LISA, desde los 80, porque tenía que ver con la idea. Ahora hay mucho periodismo independiente, pero en ese momento no había ninguno. Y entonces un poco el arte jugaba ese rol de escribir, narrar, cuestionarse una parte de la realidad que no se veía en ningún medio público cubano. Y no solamente estoy hablando de las artes plásticas, estoy hablando de la música, del teatro, de la danza, de muchas manifestaciones que en finales de los 80, principios de los 90 cumplieron ese rol. Narrar una realidad diferente de la realidad oficial, diferente de la realidad que está en la prensa. Y yo pienso que lo que uno sabe de lo que pasó en Cuba en esa época lo sabe a partir del arte. Por eso yo siempre pienso que el arte en Cuba ha sido súper importante. Y tiene esa vocación pedagógica. La tiene porque los artistas también se sienten relacionados o comprometidos con lo que va a pasar con las nuevas generaciones, comprometidos con tratar de crear un tipo de pensamiento cuestionador, contestatario, diferente, y dejar una narración para la posteridad que no sea la narración oficial. Y yo sigo haciendo lo mismo aquí. O sea, yo creo que yo estoy en un contexto diferente, completamente diferente, pero un contexto que también tiene muchas aristas que pueden ser críticas y que necesitan ser críticas y que necesitan ser narradas también de otra forma, aunque aquí hay un periodismo, aunque aquí hay una literatura, y sobre todo en el momento, yo pienso, del mundo en que estamos ahora, que es tan polarizado, tan contradictorio, con grandes lagunas de pensamiento que conducen a extremos. Por una parte yo pienso, contra esto ya yo lo viví, ya yo tengo esa experiencia, ya yo viví en un país donde había gente que pensaba y actuaba de una forma muy mecánica, hacia un sentido y no daban espacio para gente que pensara de otra manera. Entonces, a partir de esa experiencia yo puedo asimilar la vida en Estados Unidos y en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, súper polarizado, súper extremista, súper lleno de totalitarismo, y ver que yo puedo aportar a eso, por lo menos el conocimiento de cosas que para mí creo que son importantes de destacar y de pensar de otra forma. Vuelvo de nuevo, la política es una narrativa, igual que la religión es una narrativa y el arte es otra narrativa. Cada narrativa
tiene su lugar y su papel en el desarrollo de la humanidad. Son formas diferentes de contar el cuento. La política, por lo general, para mí siempre me ha parecido que es muy poco sincera con la realidad. Y yo creo que el arte siempre ha tenido una aproximación a la realidad, aunque el arte también está en función de la política. O sea, el arte, al final, el arte siempre, el poder y el arte, sobre todo el arte que trasciende, está bien relacionado muchas veces con el poder, pero casi siempre con los cambios de poder también. Lo que en un momento fue importante para un tipo de poder y sublimado por un tipo de poder, puede que no sea lo que es importante, no es la narración a la cual se sostiene el poder que viene siguiente. Yo siempre estoy tratando de estar de parte de un poder que yo considero positivo, que es un poder que tiene que ver con el ser humano, para mí, con las cosas que son importantes para el ser humano y con la posibilidad de que la gente pueda vivir en lo que llamamos libertad, ¿no? En un cierto nivel de libertad y de poder expresar lo que quieren en cualquier sistema. Eso está muy relacionado también con la política, por supuesto, y como la política muchas veces coarta la libertad de la gente, ¿no? Y volvemos de nuevo, ¿no? Y hoy en día me parece súper importante porque pienso que estamos en un momento de desarrollo tecnológico de la humanidad que es increíble. O sea, hay todas las cosas posibles para que la gente viva mucho mejor y para que la gente se comunique mucho mejor y para que la gente tenga cubierta todas sus necesidades en el mundo entero. Y sin embargo, cada día es más difícil la comunicación, cada día es más difícil el respeto entre las personas. Y para mí eso son cosas que son importantes, son todas las cosas que tienen que ver con esta serie de las Sumerian Disputations. Una de las obsesiones de Sandra Ramos en esta nueva etapa son las nuevas tecnologías. Ella nos habla de que las nuevas tecnologías también son política y en su nueva serie que acaba de mencionar, Sumerian Disputation, utiliza un recurso muy interesante. Quisimos saber por qué utiliza elementos de las nuevas tecnologías, como pueden ser computadoras o teléfonos celulares, en materiales sumamente simples, sencillos y perecederos. Este es también un estamento político. Bueno, exactamente, esa es la gran contradicción y una de las bases de esta serie. O sea, la serie está basada en las disputas sumerias, que son las primeras evidencias que hay del lenguaje escrito hecho por el ser humano, las más antiguas que tenemos hasta hoy en día. Estas tabletas fueron hechas en el año 5000 antes de nuestra era, en barro, sin coser, y son miles de tabletas estas que se han ido encontrando a lo largo de la historia y todas tienen mucha documentación sobre la vida de los sumerios, con sus costumbres, incluso cosas políticas, económicas, pero yo me basé sobre todo en una serie que son los primeros poemas que se llaman Las Disputas Sumerias. Y son poemas súper lindos, pero son como las primeras evidencias de una confrontación escrita, pero muy metafóricamente, porque es, por ejemplo, la disputa entre el sol y la tierra, o entre el oro y la plata, pero que a ellos les servían para de alguna forma narrar los propios problemas que ellos tenían como sociedad y los problemas económicos, políticos, sociales, culturales. Entonces, a partir de ahí, yo por supuesto, eso enseguida me vino a la mente la serie. Dije, pero es que esto es la base de lo que yo estoy pensando con respecto a la contemporaneidad y a cómo nosotros nos expresamos y cómo dialogamos unos con otros a partir de la tecnología. Primero pensamos que la tecnología es permanente. Creemos absolutamente en la permanencia de esa tecnología, que no sabemos cómo se va a ir transformando. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que yo misma como artista tenía guardadas en discos duros de hace 10, 15 años que las he perdido completamente. O en casetes de estos pequeños, cuando estaban los B8 y el B no sé cuánto, videos y obras que hice que ya se desaparecieron completamente. Y pienso, y esas tableticas de barro que eran tan frágiles han durado, estamos en el 2000,
y pico de años y se están encontrando y se está sabiendo mucho de esa sociedad a través de este material tan frágil. También me gusta mucho el material por esa cosa histórica, pero también precisamente la idea de la fragilidad y de la inmediatez o el tiempo que hay que dedicarle a algo. Pienso que hoy en día la gente no le dedica tiempo a lo que pone. No, la gente no piensa. Todos los días escribimos miles de cosas en la internet, en las redes sociales, y no dedicamos ni un minuto a pensar lo que estamos poniendo. A la misma vez que pensamos que esa tecnología es eterna y que es muy adelantada, la rapidez con que nos enfrentamos a ella, con que la usamos, no permite un tiempo de reflexión en lo que estamos pensando. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer una cosa en barro o en algo más trabajoso, como el trabajo manual te da un tiempo de reflexión. Aunque yo lo que estoy haciendo es simplemente copiando, o sea, aquí no hay un texto que sea mío. Yo todos los días me levanto y veo cómo están las noticias, qué es lo que me llega. Muchas veces son cosas importantes y otras veces cosas totalmente banales. Porque las piezas tienen que ver con ese bombardeo constante que nosotros tenemos de información, y de información de cualquier tipo, de información que es vital para el ser humano, de información que tiene que ver con la guerra en Ucrania, con las bombas atómicas, con lo que está pasando en Cuba o lo que está pasando en Irán, pero también de información que tiene que ver con que me peleé con mi esposo o que fulanita, la artista tal, se tiñó el pelo de rubio, y eso todo está llegando a la misma vez. Es una cacofonía de información tremenda que para mí tiene que ver con un estado entrópico también, que a 2 meses y no... Y las piezas tienen que ver con todo eso, tienen que ver con la inmediatez, con la fragilidad, qué es lo que consideramos permanente, qué es lo que no es permanente, qué es lo que es importante, qué es lo que no es importante, cómo nos proyectamos nosotros como seres humanos, qué va a pensar la gente en el futuro de nosotros, o sea, qué va a pensar, como nosotros podemos saber de los sumerios hoy en día, qué va a pensar la gente, los seres humanos que vivan, si es que hay seres humanos de aquí a 5.000 años más. ¿Qué legado histórico estamos dejando para el futuro? Sandra nos habla de su obra actual, en la cual es evidente también ese carácter pedagógico del cual estuvimos hablando en la primera parte de esta entrevista. Pero había una pregunta que se me había quedado en el tintero y no podía perder la oportunidad de hacérsela. ¿Es el arte una razón para emigrar? Sí, pienso que puede ser una razón para emigrar, porque el arte es una razón para pensar. Y todo lo que es una razón para pensar te puede llevar hacia otro camino, hacia querer tener más libertad, conocer más cosas, relacionarte de otras formas con la gente. O sea, yo sí pienso que claro, puede ser. No creo que haya sido mi única razón. Yo no creo que haya una sola razón para emigrar. Y emigrar es una decisión difícil. Y depende mucho también de en qué momento de tu vida la tomaste y en qué momento de la situación, de la relación con Cuba se tomó esa decisión. Para mí, emigrar, yo no creo que ha sido tan difícil tampoco, porque yo me sigo relacionando con mis amigos en Cuba, con mi familia en Cuba, no he dejado nunca de ir. Me imagino que para la gente que sí dejó de ir fue una decisión mucho más fuerte. Para la gente que se tiene que montar en una balsa no es la misma decisión que para mí que vine en un avión. Son muchas cosas, son situaciones, vaya, completamente diferentes. Nadie puede hablar por nadie, por eso yo siempre, aunque mi obra trata de ser un reflejo de mi generación y de lo que yo pienso de Cuba y lo que pienso que piensa la gente, al final es lo que pienso yo, y eso lo tengo claro. Es lo que pienso yo, que no tiene que ser lo que piense otro. Yo no quiero imponerle mi criterio a otro. Y en este sentido, para mí, emigrar fue una experiencia de una forma que no es la que ha sido para todos los cubanos. Y fundamentalmente yo emigré por temas que tienen que ver con, por supuesto, querer desarrollar mi trabajo, salirme un poco también del tema de Cuba, buscar más libertad en mi forma en mis materiales, y también muchas cosas personales, mi pareja que vivía aquí, mi hija que sí no quería, que ya era chiquita, 12 años, y yo dije no, ya con una generación más no puedo. Otras perspectivas para ella. Hice unas maletas que eran grandísimas, que eran como unas casas, eran una para una pareja, una para una niña y una para un abuelo. Y eran esta serie que se llamaba La vida no cabe en una maleta, y tenía que ver con esto que hablamos antes de cómo el emigrante que se queda
porque no puede cargar, porque su vida se le hace tan grande que no la puede llevar consigo. La maleta va creciendo y creciendo y creciendo, los recuerdos van creciendo y no te dejan moverte. En parte yo pienso que eso también tiene mucho que ver con esta serie, pero tiene que ver con esta serie no desde el punto de vista quizás del personal o del inmigrante, sino del mundo que estamos creando. ¿Cuál es el mundo que estamos creando donde hay tanta información, tanta, que no podemos dilucidar qué es lo que es importante para nosotros como individuos, que no podemos dilucidar qué es lo que debe permanecer o no? Y este bombardeo de memorias, aparte de información, yo digo, caballeros, antes uno veía la misma película, uno tenía clara cuál era su memoria cuando era niño, y sobre todo cuando vivías en Cuba, que estaba bien aislado, pero yo creo que en el mundo en general, todos los niños a lo mejor de aquí, de una generación, vieron la misma peliculita, la misma Flipper, por ejemplo, Flipper lo vio todo el mundo. Hoy en día es muy difícil que hagan cosas que una generación completa signifiquen cosas para ellos. Era como un asentamiento de la información en tu cerebro, ¿no? Y uno se leía los libros que el otro se leyó y que pudo compartir, y las noticias hasta cierta forma eran compartidas. Había algo compartido, incluso entre tus padres y tú. Nosotros como cubanos nos gusta la música tradicional cubana, porque está en la memoria emotiva de uno, porque tu papá la ponía en el fondo y uno decía, ay, qué cheo, qué viejo, qué no sé qué, pero está en tu memoria emotiva y después cuando eres grande te gustan los boleros y te gustan no sé qué. Yo, por ejemplo, a pesar de que yo con mi hija tengo súper tremenda relación, hay muchas cosas que nosotros vemos juntas y películas y todo, me doy cuenta que hay muchas cosas de mi música que ella no escucha, ni de la música de ella que yo escucho, primero porque todo el mundo está con sus audífonos, no hay esa relación vivencial entre las generaciones. Yo pienso que es algo que en el mundo contemporáneo, con tanta tecnología, se ha perdido. Y no es que estoy llorando por eso. O sea, cada momento de la humanidad tiene sus características. Quizás es necesario que la gente se vaya aislando cada vez más, no sé cuál. Pero es una forma de transmitir la memoria diferente. Es una forma completamente diferente que no es ya generacional, ya es tecnológica. La memoria no se va transmitiendo en la familia, de padres en padres, en la localidad, en el país, no, la memoria, hoy en día el soporte es ese soporte tecnológico que lo abarca todo, que no discierne y en el cual uno se pierde también. O sea, la base de esto de los sumerios y esto hoy en día es que al final el ser humano es igual. O sea, son los mismos conflictos de poder, y tú dices, bueno, tanta lucha de la humanidad, tanto desarrollo, y al final son los conflictos de poder, es el egoísmo, es quítate tú para ponerme yo, y en muchas cosas de estas sí se ha avanzado, pero al final hay cosas que tú dices, es imposible que en el siglo XXI suceda esto, es imposible que un ser humano viva en estas condiciones o que traten a alguien de esta manera o que alguien te trate de imponer un criterio. Y todo es en función del poder también, ¿no? Los poderes son los que mandan. En la obra de Sandra, la tecnología es una reflexión sobre el ser humano y sobre cómo adquiere la información. Para ella es sumamente importante que los valores de la sociedad sean transmitidos también a través de esas nuevas tecnologías. Una sociedad civil empoderada depende de cuánto sabe, y ella, a través de su obra, nos hace ver, con ese carácter pedagógico del cual hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, la importancia de la fuente, la importancia de esa información, de cómo la adquirimos y sobre todo de cómo la utilizamos. Una vez yo sí pienso que hay mucho espacio para creadores, hay mucho espacio para otros contenidos, hay mucho espacio para otros países. Por ejemplo, ahora en Netflix hay muchas cosas de otros países, de Dinamarca, de no sé qué más. Yo sí creo que el problema es cómo se trabaja con las masas. Yo creo que hay posibilidad de información para todo el mundo, pero cómo se trabaja con las masas y cómo la masa sabe qué es lo que quiere escoger para ver o no. Por lo general es lo más elemental. Como todo está en función de la economía también, mientras más masivo, más exitoso. Entonces es como una serpiente que se come la cabeza, porque mientras más masivo, más exitoso, y mientras más fácil, más masivo. Entonces, el desarrollo de lo que estamos hablando del pensamiento, ¿cómo se lleva ahí? Si mientras más fácil, más masivo.
Y entonces en eso hay muchas cosas que se pierden, buenísimas, que se están haciendo de arte en el mundo entero, yo pienso. Que no son para nada masivas, ni son populares, ni son... y en todo, de nuevo, en todo, en la música, en el teatro. El teatro casi es un arte ya en extinción, tristemente. Para el mundo desarrollado hay mucho más tiempo libre. El ser humano tiene más tiempo libre, más posibilidad de dedicar tiempo a hacer arte, a hacer cosas creativas, no sé qué. El tema es cómo se divulga eso y qué espacios hay para las cosas que no son populares. Pero yo sí pienso que lo fundamental del arte es, o sea, lo que nosotros sabemos de la humanidad entera, lo sabemos a través del arte. Por lo general, la primera... el primer conocimiento que tú tienes de cualquier cosa pasada es a través del arte.